Adorar el nombre de Cristo con libertad, amada iglesia. Podemos dar un grito de alegría para el Rey. En una iglesia, Señor, que alaba su nombre. Un siervo de Dios decía: cuando tengas un problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Mejor diga el problema cuán grande es tu Dios. Así que podemos decir: Jesús, tú eres un Dios grande.
Amigo
camino al cielo con el Padre. Aunque el enemigo venga a meter pensamientos que digan que tú no vales nada, Dios dice: tú eres mi hijo amado, yo te he escogido. Tu palabra dice que iremos a la eternidad, donde el Padre ha preparado muchas moradas para ti y para mí. Levanta tus manos, iglesia. Hoy adoramos tu nombre, Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret. Hoy declaramos que tú eres nuestro Padre, que tú ya pagaste la cruz del Calvario, Señor, por mis pecados, que tú ya pagaste la cruz del Calvario, bendito Dios, por todas nuestras enfermedades, bendito Rey. Tu sangre preciosa ha limpiado, Señor, todo lo que yo era antes, bendito Dios. Hoy me has dado una vida nueva, bendito Rey. Tu misericordia me alcanzó, bendito Dios.
les comentaba que estoy siendo entrevistado ahorita cada 5 horas, lo realicé a las 8 de la mañana, me toca a la 1 de la tarde y vamos a hacer los servicios un poquito más cortos, sustanciales, ¿verdad? Que todos salgamos bendecidos, atendidos, por supuesto, si quieren una oración, estamos para servirles. Gracias por su apoyo, por su comprensión, pero esperemos que cambien las cosas y que Dios haga un milagro a nuestros hermanos, que Dios les vuelva a funcionar y que pueda dar gloria a Dios, ¿verdad? Dios todo le puede, a veces Dios permite las cosas por algo, y como decía, en toda prueba, en toda situación, le doy las gracias a Dios. Y lo confirmo yo, pobrecito el diablo. Nosotros estamos sustentados en la palabra del Señor, en sus promesas, y Dios tiene la última palabra. No los médicos, no nadie, solo Dios. Y en Dios nos refugiamos, en Dios nos fortalecemos cada día, y a Dios sea la gloria siempre. Estamos en tiempo de vivir un evangelio de libertad, hermanos. Un evangelio donde no hay persecución todavía, donde libremente podemos adorarle a nuestro Dios, donde hoy le buscamos y le encontramos. Así que no perdamos el ánimo y esas ganas de buscarle a Dios. A veces se nos hace fácil alejarnos de la presencia de Dios, pero el único que se pone contento es el diablo. Cuando salimos de una casa, cuando ya no buscamos al Señor, y comentábamos, a veces un domingo no voy, otro domingo tampoco, y al rato ya no necesitamos. Que no nos gane el enemigo. Son tiempos bien difíciles, pero el único lugar donde podemos estar a salvo es donde está Jesús. Es donde está nuestro Dios. Y qué bendición que hoy domingo la mayoría del pueblo cristiano tiene una iglesia, una casa donde congregarse, un pastor que entrega una palabra de parte de Dios. Y como decía el pastor, la familia pastoral y todos necesitamos de Dios. Así que en el nombre de Jesús yo bendigo a cada siervo, a cada ministro que está dando su vida para entregar la palabra, pero también donde el Señor nos haya puesto, en la casa en la que el Señor nos haya puesto, que seamos bendecidos, que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo y que podamos terminar la carrera, una carrera donde recibamos la corona de la gloria. Y qué bendición, porque hay promesa para todos nosotros. Y las promesas que el Señor ha entregado a nosotros y que por supuesto sabemos que son verdaderas. Veíamos unos videos de cómo los que andan ahorita en Israel. De verdad que se asombra uno al visitar los lugares que visitó Jesús, donde nació Jesús, que es Israel, y que la misma tierra habla de que lo que está en la Biblia es verdad. Entonces, el estar ahí en esta tierra y que el pueblo mexicano esté en ese lugar bendiciendo a Israel, es porque viene bendición a México, viene bendición al ministerio de la tierra, y podemos decir que vale la pena seguir creyendo y buscando a nuestro Dios, porque verdaderamente lo que dice el Señor es cierto. Entonces se testifica una vez más en estos tiempos que verdaderamente Jesucristo vino para salvarnos. Entonces la gloria a Él, seguimos perseverando y hay agradecimiento en nuestro corazón. Yo le doy la bienvenida al pastor que va a predicar. Viene con paz, él no puede usar ahorita pantalón con cinturón porque trae todos los partes en el estómago. Y bueno, cambian las cosas, ¿verdad? Pero no hay que desanimarlo, hay que decirle que de todas formas salió guapo. Gracias a Dios. Así que le doy la
hablando un poquito de la palabra que nuestro Señor nos da y nos habla, ¿verdad?, respecto de muchas. Yo creo que la palabra de Dios, cuando se empieza a discernir, cada uno de nosotros la podemos ir entendiendo conforme el Espíritu nos va revelando. Porque, por ejemplo, tantas veces hemos escuchado chistes, comentarios, incluso que a Pedro, por ejemplo, se le entregaron las llaves y todo el mundo hace chistes de Pedro, viejecito, el cielo, que lleva muchas llaves en sus manos y que esas llavecitas él se encarga de abrir las puertas del cielo, supuestamente, ¿verdad? Y tenemos una idea vaga de lo que es realmente lo que a Pedro se le dio. Ahora, si nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos entender qué son las llaves que Dios le dio a Pedro. ¿Por qué le dio llaves Dios a Pedro? ¿Y qué sirven o para qué sirven esas llaves? Y si se usan en nuestra vida o en la vida de los demás, si se está usando o no se usan. O en mi propia vida, ¿cómo puedo usar las llaves que le dejaron a Pedro? Esa es una de las grandes cuestiones que en muchas ocasiones no nos hemos preguntado. Y si esas llaves yo tengo derecho a usarlas o no tengo derecho a usarlas. Esas llaves normalmente, yo quiero que tú pienses un momento, ¿te has quedado afuera de tu casa porque se retiraron las llaves? ¿O te has quedado afuera de tu loca porque no puedes sacar las cosas porque se te perdieron tus llaves? ¿Y qué sucede cuando, a pesar de que adentro tú sabes perfectamente que está tu dinero, que está tu cartera, que está tu casa, que está tu familia esperándote, no puedes ingresar porque aunque es tu casa, no tiene llaves? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cuántos cristianos saben que tienen el reino de Dios y no pueden entrar porque no tienen las llaves? No saben usar las llaves que le dejaron a Pedro. No saben usar las llaves que tenemos para entrar al reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes cómo llegar al reino de los cielos? Todo esto por la buena escritura, Señor. Y ciertamente nos ha dejado una palabra poderosa para que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer para ingresar verdaderamente al cielo. Muchos dicen hay que ser buenos para llegar al cielo. Hay que hacer buenas obras para darle a Dios. Hay que tener mucho dinero para poder hacer obras buenas a favor del Señor. No. Hay que hacer misas, no tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues utilizar las llaves de Pedro. Empezar a usar esas llaves que le dejaron a él. Y vamos a empezar con la palabra, ¿verdad? Porque ya estoy viendo caritas así como que están pensando, ¿de qué me habla? Dígame, ¿dónde saca eso? Vamos a ver Mateo 16, por favor, y de aquí vamos a empezar con la escritura. Mateo 16, hasta el verso 20. Vamos a leer hasta el verso 20. Mateo 16, hasta el 20. Dice ahí la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 16 hasta el verso 20. Dice ahí la escritura de la siguiente forma: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo, verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que antes en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Verso 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Hasta aquí llegamos con la lectura. Pero qué maravilloso es lo que le sucedió a Pedro, ¿no? Que Dios le dijo directamente: a ti te voy a dar. O Pedro, extiende tu mano porque te estoy dando a ti algo que a muchos no les estoy dando. Qué maravilloso sería que Dios se acercara a ti a decirte o a pedirte o a darte algo que tú mismo has solicitado. Que Dios llegara y te dijera, no sé, ¿cuántos de nosotros lo hemos dicho a lo mejor en nuestras oraciones?
Dios, dame talento. Dios, dame dones. Dios, dame salud. Dios, dame un ministerio. Dios, dame poder, dame tu fuego, dame de tu Espíritu Santo. Dios, bendice mi casa. Dios, bendice mi familia. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho así? ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios hiciera esto mismo que a Pedro le tocó que a él se le diera? A él se lo dieron en las manos. Ahora, en este diálogo, vemos que nuestro Señor Jesucristo y Pedro llama la atención que Jesús le contesta a Pedro, ¿verdad? Puntos que seguramente nos llaman mucho la atención. Le llama Simón, hijo de Jonás. Ese es el primer llamado que él tenía, porque realmente no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón, hijo de Jonás. Y luego le dijo, tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Ahora, ¿por qué le cambia el nombre? ¿Por qué lo llama primero Simón? El nombre Simón significa el que escucha atentamente. Eso es lo que significa Simón. El que escucha atentamente, ese es el significado de Simón. Entonces, él es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Prácticamente, tú eres Simón, es decir, aquel que pone atención a lo que está escuchando, aquel que realmente está escuchando lo que Dios está hablando. Y luego le dice, tú eres piedra. Es decir, ya le cambió el nombre. Y si nosotros nos ponemos a pensar en una piedra ¿para qué sirve? Por ejemplo, hemos escuchado cuando van a iniciarse las obras de un edificio, normalmente dice que se va a poner la primera piedra, que es la primera piedra que va a sostener un cimiento, que va a cargar todo el peso que va a llevar la estructura, o bien va a llevar el salón, la casa, el edificio, lo que se vaya a construir, y eso es lo que lleva. Por eso, si nosotros notamos, hay mucha diferencia entre decirle, tú eres Simón, el que escucha, a decirle, tú eres piedra, porque tú vas a sostener parte de lo que te estoy dando ya en tus manos. Tú vas a sostener estas llaves que vas a llevar y las vas a entregar a mi pueblo. Esa es la revelación que Dios le está dando a Pedro. Por eso le dice, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Se dan cuenta que ustedes ahí en esos capítulos es lo que le dice el Señor? No te lo reveló carne ni sangre. Entonces, aquí también podemos entender una cosa, que también hay revelación de carne, pero también hay revelación de sangre. Es decir, que hay revelación de carne cuando yo entiendo las cosas a mi manera humana, a mi manera de persona, de ser humano. Yo pienso lo que yo quiero pensar y determino lo que quiero determinar, yo como persona. Esa es la revelación que mi carne me da, lo que yo entendía a mi forma, a mi manera. Pero también hay revelación de sangre. Y esa revelación de sangre es la que me hace pensar que tal vez mi familia tiene razón, que tal vez lo que yo creo está bien hecho. Pero no es revelación, ¿verdad? Diferente cuando viene del cielo, una revelación del cielo, una revelación que viene de Dios. Por eso le dice, es que a ti no te reveló carne ni sangre, Pedro. Es decir, que no su sentimiento, no su sentir, no su pensar se lo reveló, sino que él fue revelado directamente del cielo. A él se lo reveló el Padre, que él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Porque todos decían, tú eres un profeta, tú eres un Señor, tú eres un Dios, tú eres Juan. Unos dicen que eres Elías. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso Jesús le dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré
las llaves del reino. Amén. Mira qué maravilloso, ¿no? Pero no terminó todavía de sorprendernos todavía. Le dice, yo te daré las llaves del reino. Le dice, yo te daré las llaves del reino. Lo que me llama la atención es que si ponemos nosotros mucha atención es que esas llaves no se las dieron en ese momento. Ni sacó su manojo de llaves y se las entregó. Eso no fue lo que hizo el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué llaves le dio el Señor? Quiere decir que esas llaves se las entregaron mucho después. ¿Cuáles son las llaves que el Señor le dio a Pedro? Ya vimos entonces y determinamos qué es una llave. La palabra llave, ¿verdad?, habla de un instrumento que nos sirve para abrir cerraduras e ingresar en un lugar. Una llave es algo que nos abre, por ejemplo la llave de agua, ¿no? No tienes agua, la necesitas, abres tu llave y sale el agua e inmediatamente tú puedes entrar a tomar el líquido, a tomarlo, a tenerlo. Y ahí lo tienes, esa es la llave prácticamente, tipo de llaves, ¿no? Hay llaves diferentes, diversas llaves. Para las matemáticas hay llaves también que se utilizan en ellas. Para usar el español, también determinamos que hay llaves. Así, de esa manera, encontramos que hay llaves para diferentes formas y todas son para lo mismo, para ingresar, para entrar en alguna parte. Lo decíamos hace un momento, también esas llaves, ¿verdad?, de alguna manera nos hacen entrar a nuestra casa, nos permiten ingresar. Si tienes tu auto, no lo puedes arrancar a menos que tengas las llaves. Por eso las llaves nos van a servir para mucho a nosotros. Las llaves nos sirven para caminar, para hacer muchas cosas en nuestra vida. Las llaves que le entregaron a Pedro fueron llaves diferentes. Una llave que le entregaron a David fue la llave de la adoración. A él se le dio una llave muy distinta de la de Pedro, porque es la de la adoración. Las llaves de la salvación también fueron entregadas por el Señor a los apóstoles. Las llaves también de la vida fueron entregadas a la iglesia de Cristo. Encontramos que también hay una llave que nos dieron a la iglesia de Cristo, que es para cerrar las llaves del pozo del abismo. Y es la autoridad contra los demonios que nos ha dado a nosotros. Por eso la Escritura dice que a cada uno de nosotros se nos da autoridad para echar fuera demonios. Y tenemos ese poder, esa autoridad de Cristo. Pero vamos a ver las primeras llaves. Vamos a ver la primera llave de Pedro. Y aquí entramos en materia. Vamos a leer Hechos 2:15. 2:13, 14 y 15. Aquí está la primera llave que Dios ha entregado a su iglesia y que esa es la que nos corresponde a todos nosotros. Hechos 2:13, Hechos 2:14 y Hechos 2:15. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, estaban borrachos. 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oigan mis palabras. Verso 15. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, porque aún es la hora tercera del día. Aquí encontramos esta llave que fue entregada
La primera llave fue entregada a Pedro. Ustedes se recuerdan aquel capítulo, aquel pasaje donde encontramos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo nunca te negaré, ni te abandonaré, y estaré contigo, y haré mi vida por ti. Y le dice Pedro: te recuerdo que esta noche antes que ya yo cante, me negarás 3 veces. ¿Se recuerdan? Y entonces Jesús le dice esto, ¿verdad? Y sucede. El gallo canta 3 veces y él niega que ha estado con Jesús y dice no conocerlo. Y el gallo le canta a Pedro. Ahí vemos un Pedro con miedo, un Pedro temeroso, un Pedro cobarde. Se acobardó por pensar que probablemente también le iba a pasar lo mismo que al maestro. Se le olvidó que él había prometido que probablemente iba a morir por Cristo y no lo hizo. Es decir, que ya tenía mucha cobardía. ¿Cuántas veces como cristianos somos cobardes? Enfrentamos problemas en la vida, situaciones difíciles en la vida, e inmediatamente renegamos de Dios, renegamos de su palabra, renegamos de Él. Creemos que verdaderamente nuestro sacrificio en la vida no funciona, no sirve. Creemos que nada de lo que hemos hecho nos sirve realmente para nada. ¿Cuántas veces renegamos del Señor? Pero sabes que el Señor nos ha dado ese espíritu de valentía. Pero después, cuando lo vemos hablando en el libro de los Hechos, Él está defendiendo prácticamente la fe. Dice que muchos se burlaban ya de los cristianos cuando estaban hablando en lenguas. Los cristianos estaban hablando en lenguas y la gente pasaba y los oía hablar en lenguas. Y decían: están borrachos estos. Están llenos de mosto. Pedro se puso de pie y se calzó la voz y les habló diciendo: todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Estos no están ebrios como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día. Ya tenía valor, sacó la valentía que Dios le estaba dando para predicar su palabra, para hablar el mensaje de salvación. Amén. Ya no era el mismo Pedro temeroso, que se había apartado del Señor en medio de los problemas. Cuando Cristo murió, ¿qué es lo que hizo Pedro? Regresó a la barca a pescar. Regresó a la barca a pescar. Él andaba pescando de regreso, se regresó a su barca. Estaba frustrado, tenía miedo. Hasta que volvió a ver al Maestro resucitado. Hasta que lo vio verdaderamente y se dio cuenta que él había creído en un Dios vivo. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, de alguna manera sobre Pedro empezó a entregar esa primera llave. Y esa primera llave la tienes que tener tú también, como iglesia, como hijo de Dios. Debemos de tener la valentía para todo. Debemos de tener valentía en todo. A él lo acusaron de ser discípulo de Jesús. Seguramente a ti, probablemente muchos te dirán: eres cristiano, eres cristiana. Pero tú necesitas también tener al Señor. Tú necesitas también tener esa seguridad de que Dios está contigo. Que Él no nos abandona, que Él no te ha dejado. Que el Señor está contigo para siempre. Dice la Escritura en Apocalipsis: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué vamos a tener miedo si Él está con nosotros todo el tiempo? Aún en los momentos más difíciles. Vamos a leer Hechos 2:16 al 2:18.
Hechos capítulo 2, verso 16, 2:17 y 2:18. Mas esto es lo dicho por el profeta, dice el verso 16, Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta, 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es la profecía para estos tiempos, que Dios está derramando sobre toda carne. Es decir, que Dios se va a derramar sobre aquel que lo anhela, sobre aquel que lo desea. Ya sea sobre un joven, como sobre una esposa, sobre un esposo, sobre una niña, sobre un niño. Porque Dios está derramando otra llave que le dio a Pedro también. Y esa es la revelación. Esta es otra llave que se le entregó también a Pedro, que es la revelación de la palabra. Por eso cuando el profeta habló esto, él no solo conocía la palabra, sino que él sabía que esta palabra se iba a cumplir muy pronto sobre toda la humanidad. Por eso es que hoy, cuando leemos la Biblia, escuchamos que cuando Jesús predicaba por parábolas y la gente no entendía. No había revelación todavía. No había Espíritu Santo que pudiera revelar la palabra de Dios. Pero cuando Pedro se vuelve un hombre del Señor y empieza a tener valor usando la primera llave, empieza a predicar la palabra como era y como debe de ser, inmediatamente Dios le da cumplimiento a su palabra con la revelación de la palabra. Y por primera vez la gente empieza a entender la Escritura. Por eso cuando Joel habló la palabra, él entendía que pronto iba a suceder sobre toda carne. Es decir, ya no iba a estar solamente en los profetas, o solamente en una clase sacerdotal, o en los pastores, o en los líderes, sino sobre toda carne. Gracias a Dios. Y eso te incluye a ti, te incluye a mí. Amén. Gracias a Dios. Así que esta es la segunda llave de la revelación. Ahí es la parte de las llaves que Dios está entregándonos para poder ingresar al reino de los cielos. Y que todos nosotros debemos de utilizar. Vamos a leer la tercera llave. Segunda de Pedro, capítulo 3, 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, 15 y 16. Dice así, segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha
e irreprensibles en paz. Verso 15. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. En todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vemos que aquí es entregada una tercera llave, y esta es la llave de la humildad. Una llave más que debemos de tener los cristianos es ser humildes. Cuando habla de humildad, no habla de humildad económica, de pobreza económica, está hablando de una humildad del alma, del espíritu. Habla de ser humildes, de ser sencillos unos con otros, porque en muchas ocasiones la vanidad del mundo nos corrompe y nos hace pensar que tenemos mucho dinero, que tenemos grandes propiedades, que tenemos grandes cosas y que nos ufanamos de ellas. Pero nosotros con humildad debemos reconocer, por ejemplo, que otros tienen algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, muchos por no ser humildes no admiten que un hermano o una hermana pueda tener un cargo dentro de la iglesia y sea quien dirige la oración, sea quien cante, sea quien toque, sea quien predique, sea quien hable. Porque puede llegar a creer yo lo hago mejor, esto está mejor que yo, es decir, menospreciamos a la gente. Nos falta humildad para reconocer lo que otros a Dios le han dado y que probablemente nosotros no lo hemos buscado, pero que si empezamos a usar las llaves que el Señor está entregando, nosotros podemos hacerlo al igual o mejor que lo que Dios ha planeado para nosotros. Es por esto que prácticamente podemos entender que debemos reconocer con humildad que nuestro Señor Jesucristo era humilde de corazón. Por eso también lo llegó a decir: sean sencillos como palomas y sean prudentes como las serpientes. Y algunos son como la serpiente, pero son venenosos, y como la paloma, pero porque van hacia arriba volando y zurrando a quien pasa por abajo de él. Y eso no debería de ser, en absoluto. El Señor no quiere que seamos así. Dice que seamos humildes, sencillos como la paloma. Y la paloma tú la ves, ¿verdad? Y a veces se alborotada un poquito ahí cuando la ves en la calle, ahí con su cantar, su bailar allí sobre el piso, probablemente sobre los postes. Pero es humilde, es sencilla. Jesús lo era. Hijo de Dios, Rey del universo, Rey del mundo. Y dijo: yo vine a servir. Y dijo: aquel que quiera ser grande en el reino tiene que aprender a servir. Si quieres ser grande en el reino de Dios, sirve a tu hermano, sirve a tu hermana, sírveme a mí, yo te sirvo a ti. Para eso vine, para eso estoy, para eso estás, para servir a otros. Antes de que tú llegues a este lugar, hay gente linda que llega tempranito, trapea, limpia sillas, acomoda. Unos están esperando allá abajo, ¿verdad? La entrada tuya para recibirte con una sonrisa. Es gente que está preparada también para servir, para que tú encuentres la casa preparada. Otros están preparando la música. 2 o 3 días antes se ponen de acuerdo qué es lo que van a cantar, qué es lo que tienen, qué es lo que les falta. Otros más están preparando la oración, la intercesión, la guerra espiritual. Otros más preparamos la palabra, lo que tú vas a escuchar. Todo es una preparación. Y todo eso lo tenemos que honrar.
Por eso le pedí de favor que preferible no tomar el celular para estar chateando, para estar viendo el Facebook, para estar cotorreando con la comadre, con el primo, con el hermano. ¿Por qué? Porque es un precio pagar. Porque todo lo que se hace con amor para el Señor. Y el escuchar lo hacemos con humildad para Él. El Señor sabe cuando hay humildad en el corazón y cuando no lo hay. Cuando hay soberbia en nuestro corazón. Ese pastor lo hace nada más para que nos lava la cabeza. No, Cristo te lava todo, completito. El baño completito. Te quita los pecados. Amén. Vamos por otra llave. Vamos a Hechos 5:14 y Hechos 5:15. Hechos 5:14 y Hechos 5:15. Y los que creían, 5:15, 5:14, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y los lechos para que pasaran y que Pedro cayese su sombra sobre alguno de ellos y sanase. Qué tremenda llave la que le dieron a Pedro. El poder más grande que podía tener Pedro en su vida, que aún los hombres sanaban al ser tocados, no por Pedro, solo por la sombra que caía de Pedro sobre cada uno de los enfermos. Qué poder tan maravilloso es esta que Dios le entregó a Pedro. Una llave que muchos de nosotros quisiéramos. ¿Cuántos no quisiéramos ser así? Que solamente con el hecho de hablarlo, decirlo, pensarlo, orarlo, pedirlo, fuéramos sanados todos con un milagro repentino. Fuéramos curados inmediatamente de las enfermedades, de los problemas, del alma, de las circunstancias. Y qué tremendo que Pedro, al mencionar sobre el nombre de Cristo, la gente sanaba. Pero esa llave también nos han entregado a nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir hablando vida. Dice la Escritura en el libro de Proverbios: el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Tú tienes el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos de ustedes siguen hablando erróneamente? El día que me muera me van a ir a rescatar de allá para que les venga a trapear. El día que me muera, entonces se darán cuenta de todo lo que hice por ustedes. ¿Por qué hasta ese día? ¿Por qué estás anhelando la muerte? ¿Por qué pides tu propia muerte? Cuando me enferme, entonces sí, se van a dar cuenta de lo que yo hacía. Cuando me enferme, entonces sí se darán cuenta de todo lo que yo soy. El día que me vaya de esta tierra se darán cuenta de quién soy yo. Así que el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua. Y yo determino qué hago. Yo tengo que empezar a pedirle al Señor. Dice la Escritura con fe, ¿verdad? Y la fe significa hablar, tal vez hacer venir lo que no está, lo que no sucede, lo que no tengo todavía, pero que lo voy a tener por fe. Llamarlo, pedirlo, declararlo, saludarlo, decirle: aquí estoy. Por eso dice la Escritura: diga el pobre, rico soy. Cualquiera que oiga esa frase va a decir: está loco, si es pobre, dice que es rico, no tiene nada, le falta todo, ni puede comer.
no tiene salud y se declara sano. Pero Hebreos 11:1 dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no tengo. Eso es la fe. No lo tengo, pero estoy convencido que va a suceder. Estoy convencido que va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. En el tiempo de Dios. El tiempo es maravilloso que va a pasar en mi vida. Entonces, si me consagro y le pido al Señor utilizar las llaves que me ha dado, y meto la llave, esta llave, de usar su nombre con poder, hasta mis oraciones serán poderosas, mis oraciones serán fuertes, y Dios me usará para que otros también puedan ser usados en sanidad. Si tú quieres, puedes hacerlo. El problema está quererlo. Hay muchos que tienen miedo y dicen: no, mejor no me meto tanto. No, yo no me meto tan a fondo con la palabra del Señor. Mejor me meto. ¿Cuántos no quisiéramos tener el poder de Pablo, los apóstoles, que están usando la palabra del Señor? Pedro a veces no usaba ni la palabra y con las sombras sanaba. Ya vimos que en estos tiempos dice la Escritura que el Espíritu se derramará sobre toda carne. Así que esto es tremendo, ¿no? Vamos a otra llave porque llevamos poco tiempo. Hechos 12:5. ¿Me das el tiempo? No, me digas cuánto me falta. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: síguete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que solo veía una visión. Aquí en Pedro vemos que se le entrega otra llave que muchos de nosotros llegamos a perder. Cuando llegan esos momentos de prueba, ya hace un momento la platiqué, pero aquí está entregada ya completamente la llave, que es la llave de la fe. Pedro sabía que Dios lo iba a sacar de la cárcel. Él sabía que estaba en las manos de Dios. Él sabía que tarde o temprano Dios iba a hacer algo para librarlo de esa cárcel, de ese problema, de esa circunstancia adversa que tenemos muchas veces nosotros. Dios sabía que Dios lo iba a lograr, que Dios lo iba a hacer, porque su mano no es corta, porque Dios es poderoso, porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios fuerte. Por eso a Pedro se le entrega la llave de la fe, para que él creyera ciertamente. Por eso cuando él entra en la cárcel, él en lugar de llorar y decir: Señor, mira
dónde estoy, estoy en la cárcel, yo que soy bueno, no he hecho nada malo. ¿Por qué si yo diezmo en la iglesia, si ofrendo, si yo voy, si yo entrego la palabra? ¿Por qué, Señor, estoy enfermo? ¿Por qué, Señor, estoy en la cárcel? ¿Por qué tengo problemas en mi familia? ¿Por qué tengo problemas en mi casa? Es la cárcel donde el diablo nos quiere mirar. Es la cárcel donde el diablo nos quiere mirar en angustia. Donde nuestra fe se vaya de nosotros. Donde nosotros perdamos la fe en el Señor. Es la cárcel donde el diablo nos quiere tener cautivos. Es la cárcel donde el enemigo nos quiere tener. Pero cuando Cristo nos da la llave de la fe y usamos la llave de la fe, va a suceder lo que le pasó a Pedro. Entró en la cárcel y en vez de ponerse a llorar, ¿qué hizo? Comenzó a cantar a Dios. Comenzó a adorar al Padre. Cantaban alabanzas al Padre, cantaban alabanzas al Señor. Y el Padre, al mirar inmediatamente que él estaba cantando, adorando, provocó un terremoto allí y provocó que el ángel fuera y liberara a Pedro de su yugo, de su cárcel. ¿Sabes que los ángeles del Señor son enviados a los hijos de Dios? A nosotros. Para eso son enviados. Ellos están a tu servicio, a mi servicio, al servicio de los hijos de Dios. Por eso hay ángeles de nosotros, alrededor nuestro. Hay ángeles que te protegen a ti, que son de parte de Dios. En el mundo espiritual así se mueve el reino del Señor, con ángeles. Por eso dice la Escritura: ay de aquel que haga tropezar a uno de los más pequeños, porque su ángel siempre está mirando el rostro del Señor. Por eso a los pequeñitos no debemos maltratarlos, golpearlos, maldecirlos, porque ellos ven de continuo el rostro del Señor. Ellos están mirando los ángeles del Señor constantemente. Y el Señor lleva control de los niños. Los niños son de Cristo. Por eso es muy importante cuidarlos. No son nuestros, están prestados solamente. Vamos a ver otra llave que se le entrega a Pedrito. Hechos 2:37, 2:38 y 2:39. Me quedan 3 minutos, vamos a cerrar allí y posteriormente vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte de este tema. Vamos a ver otras llaves dadas a Pedro. Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios nuestro nos llama. Aquí vemos la primera llave que se le entrega a Pedro y a la iglesia y a nosotros, que es el perdón de los pecados. Cuando Cristo decide perdonar los pecados de un hermano, de una hermana, o de alguien que se mete a la iglesia y que está aprendiendo del Señor,
¿quién soy yo para juzgarlo o para hablar mal de él? Yo como persona no puedo ponerme a juzgar ya más a aquel que Dios ya perdonó. Tengo que aprender realmente lo que significa el perdón. El perdón para Cristo significa olvidar la afrenta. Significa olvidarme de que aquella persona fue perversa, fue mala, o que todavía está en Cristo y sigue haciendo cosas negativas que no debería de tener, pero las tiene. Pero yo no soy nadie para juzgarlo. Dice la Escritura que solo tenemos un Dios justo, y Él es Jesús. Él es el único, pues, que puede juzgar a los demás. Y a veces en las iglesias encontramos gente que se dedica a juzgar a los demás, y que está juzgando siempre a los demás, por su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de ser. Pero si yo tengo la llave del perdón de los pecados, no puedo seguir juzgando a mis hermanos, porque yo solo tengo un juez justo, que se llama Cristo, y solamente Él tiene el poder de perdonar pecados y de no perdonar pecados. A la iglesia también se nos ha dado un poder poderoso, y que también lo compartimos todos nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. Todos nosotros somos la iglesia de Jesús, y es la impartición del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que cuando alguien ore por ti, sea una persona consagrada al Señor, para que por medio de la impartición de manos o la imposición de manos te imponga el Espíritu Santo. Porque si vas con alguien que está lleno de pecados y te impone manos a pesar de que va a la iglesia y sabes que tu vida está mal y te impone manos, lo más seguro es que no te impone el Espíritu Santo, te va a imponer demonios. Y tú te vas a hacer partícipe de sus propios pecados. Por eso cuando alguien que ore por ti, debes de estar seguro que viene de parte de Dios. Es el momento de impartición del Espíritu Santo. Que ese alguien que está orando por ti realmente lo hace en el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante no creerle a todos aquellos que tienen una Biblia bajo el brazo y que te digan: yo soy hermano, también voy a la iglesia, si quieren yo oro por usted. Y muchas veces nosotros decimos: bueno, pues somos hermanos, ándale, y rápido nos hermanamos. Pero no sabes ni su testimonio, ni quién es, si en verdad vive la vida cristiana, si utiliza las llaves correctamente de entrar al reino de los cielos, como hoy lo estamos aprendiendo. Por eso estas llaves del perdón de pecados nosotros la tenemos. Tú tienes que borrar el pecado de tu hermano, pero tampoco condenar a aquellos que viven sin Cristo, porque nosotros estamos para liberar, así sean familiares que están perdidos, que no tienen a Cristo. Nosotros estamos para liberar, para ayudarles a salir, a entregar las llaves del Pedro también a otros, para que también ellos sean salvos. Y vamos a ver la tercera llave que tiene también aquí, y es la llave de las promesas para los hijos de Dios. Dice el verso 39: porque la promesa es para ustedes y para tus hijos. Oye bien, la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Es decir, que muchos se van a enterar del Evangelio
por medio tuyo, aquellos que están lejos. Y la promesa es para ti y para tus hijos. Así es que esa es la llave que nos entrega el Señor. Definitivamente son parte de las llaves que el Señor nos está entregando. Y la próxima semana continuamos porque este tema es un poco largo, pero creo que vale la pena recapacitarlo y entenderlo. Las llaves espirituales que Pedro llega a tener, las llaves que Pedro tiene, son las llaves que muchas veces no ocupamos y son las que ya tenemos que usar como iglesia. Son llaves que ya tenemos que empezar a usar en Cristo Jesús para ingresar al reino. Ponte de pie en el nombre de Jesús y vamos a ver. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo de Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta reunión, en este lugar, bendito Dios poderoso. Hoy venimos a rendirte tributo, adoración. Venimos a cantarte, Señor, y a declarar tu presencia en nuestra vida, Señor. Quiero recibir, Señor, también las llaves de Pedro. Quiero recibir, Señor, esas llaves que como iglesia nos has dejado y que nosotros nos estamos preparando, Dios, para poder entrar al reino, bendito Dios poderoso, a ese reino tan anhelado, Señor, que es el reino de tu gloria. Señor, muchas veces llegamos a tener miedo, Señor, de perder la vida. ¿Y qué pasará, bendito Dios, si nosotros nos vamos de esta tierra? Pero ciertamente, bendito Dios de la gloria, debemos de saber, bendito Dios poderoso, que nuestra ciudadanía es en los cielos. Que tú nos has hecho lugar allá arriba, Señor. Que cuando llegue el momento o el tiempo, cada uno de nosotros también estaremos contigo. Que tenemos una promesa de vida eterna. Pero que mientras llegue ese tiempo, estamos aquí en la tierra, Señor. A través, bendito Dios, de nuestra vida, de nuestros problemas, circunstancias, situaciones difíciles que estamos viviendo como familias, como seres humanos. Que cada uno, bendito Dios, nos estamos llenando, bendito Dios poderoso, de tu presencia. Permítenos tomar las llaves, bendito Dios, del reino y usarlas, bendito Dios, en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con la gente de la iglesia, con la gente de la congregación, Dios poderoso. Enséñanos a hacer cabeza y no cola, bendito Dios, en todo lo que tú mandas. Permítenos ser ejemplo de otros muchos que no te conocen, mi Dios, y que sepan, bendito Dios poderoso, que nosotros estamos llenándonos de ti, bendito Dios. Espíritu Santo, quiero esas llaves en mi vida. Quiero esas llaves en mi vida. Quiero esas llaves en mi vida, Señor. Dame esas llaves, Señor, para poder abrir las puertas. Las puertas del reino de Dios. Dice tu palabra, yo soy la puerta. Por mí entrar. Pero si no tengo llave, ¿cómo puedo entrar? Yo ya sé que tú eres la puerta. Pero ahora sé
que esa puerta se abre con las llaves que le entregaste a Pedro. Por eso cuando tu palabra me dice, yo soy la puerta, por mí entrar, ahora entiendo que esa puerta solo puedo abrirla con las llaves que me acabas de entregar. Con las llaves que me entregaste, mi Dios. Con esas llaves yo puedo entrar. En el nombre de Cristo. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus corazones. Por cada uno de ellos, Señor, que sean de esa tierra fértil, donde tu palabra pueda florecer. Donde ellos sean llenos de tu Espíritu. Dales fortaleza y ánimo, Dios. Dales vida y salud. Bendíceles, Padre, en el nombre de Cristo. Y que tu presencia, mi Dios de la gloria, llene nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Jesús bendito. Gracias, Padre. Tú eres grande, digno, fuerte, poderoso, Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. También que están en el premio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y continuamos la próxima semana. Gracias a Dios y tomen su asiento por favor aquí en casa.